Los 4 pasos del diagnóstico energético eficaz, según la medicina china. Si estás llegando al canal, ahora quiero darte la bienvenida. En este canal hablo todas las semanas sobre el universo de la medicina china, de la dietoterapia china, que es el pilar de la alimentación de esta medicina milenario, y de la visión de la medicina integrativa desde la perspectiva de la medicina del estilo de vida. El profesional de la salud, un terapeuta que domina estas áreas, puede ayudar mucho mejor a los pacientes a reconstruir su salud, y mi papel es compartir conocimiento de estas áreas integrativas de la salud para permitirte expandir tu visión. Soy Claudia Siqueira y te guiaré en el contenido de hoy. Si aún no has activado las campanitas, no te has suscrito en este canal, no has activado la campanita de notificación. Por favor, hazlo ahora, porque cada semana hay contenido maravilloso de este universo integrativo. Por aquí, hoy elegí un tema que recibo muchas dudas. ¿Cómo cerrar un diagnóstico eficaz? ¿Cómo tengo la seguridad para saber lo que tiene el paciente? Y aquí necesitamos hacer una aclaración inicial. El diagnóstico del que hablamos en la medicina china no es el diagnóstico clínico, doctor, que se habla en Occidente, sino un diagnóstico energético basado en las disfunciones energéticas que presenta el paciente, en las disfunciones de las energías en Yang y de los 5 elementos. Así es como clasificamos el diagnóstico energético en la medicina china. Al dominar la teoría de los 5 elementos, el profesional es capaz de diagnosticar toda y cualquier disfunción que el paciente presenta, independientemente del área y de la queja y síntoma que él te traiga. Incluso los propios diagnósticos clínicos médicos occidentales pueden ser clasificados dentro de los desequilibrios de los 5 elementos y de las energías en Yang también. Esa es la belleza de dominar la teoría de los 5 elementos, que es la base de los diagnósticos que enseño. El tema del diagnóstico es muy amplio. Evidentemente que no voy a agotar este tema aquí. Y hay varios videos incluso en este canal hablando sobre esta cuestión. Para realizar un correcto diagnóstico energético es necesario que el profesional domine la teoría de los 5 elementos. Si no, no hay forma de cerrar un diagnóstico preciso, que llevará a un tratamiento eficaz. Al fin y al cabo, el diagnóstico es el primer paso de un tratamiento realmente eficaz. Entonces, hoy voy a traer algunos puntos de paso a paso que son fundamentales para quienes dominan la teoría de los 5 elementos. De hecho, hablando de los 5 elementos, hay muchos videos aquí en el canal que también hablan sobre eso, que puedes explorar un poco más. Entonces, vamos allá. Una vez dicho esto, es importante que entiendas que cada uno de los elementos que habita en la naturaleza y dentro de nosotros también, al fin y al cabo, nosotros y la naturaleza somos uno solo. Solo los separamos con fines didácticos. Cada uno de estos elementos presenta características variadas de diversos aspectos. Aspectos físicos, emocionales, mentales y energéticos. Cada uno de ellos tiene órganos específicos que coordinan funciones fisiológicas y orgánicas que desempeñan emociones que están relacionadas con ellos. Colores, sabores de alimentos. Toda parte es la constitución energética, que involucra el propio elemento. Y por eso podemos clasificar cualquier queja, síntoma o diagnóstico clínico que el paciente nos trae una vez que dominamos bien esta teoría. Entonces, el paso 1 de este proceso. Para que puedas dar un diagnóstico energético preciso, debes listar todos los síntomas que el paciente te trae en los elementos correspondientes, y para eso, una vez más, necesitas entender muy bien cuál es la función de cada uno de los elementos. Y voy a dar un ejemplo para poder empezar a contextualizar. Voy a traer ejemplos aquí a lo largo de este video también. Ejemplo, incluso, de un caso de TEA, de trastorno del espectro autista. Para que puedas entender la contextualización de cada uno de estos 4 pasos que voy a presentar, el paciente puede mencionarte y ser una queja importante. Alcohol, insomnio. El insomnio es una característica de desequilibrio del elemento fuego, pero dependiendo de la hora en que ocurre, otros elementos pueden estar asociados. Por ejemplo, si el paciente te dice que tiene dificultad para empezar a dormir, que se queda dando vueltas en la cama, tarda mucho en entrar en sueño profundo, mucho tiempo para desconectarse, salir del estado de vigilia. Esto también significa que el elemento tierra está en desequilibrio. Además del elemento fuego, si el paciente dice que no tiene problema para empezar a dormir, pero su sueño, cualquier cosa lo despierta, o él tiene sueños muy agitados, el sueño llega a despertarlo de vez en cuando, él necesita despertarse para hacer 19 y su sueño es muy
sensible. Esto quiere decir que el elemento madera también está en desequilibrio. Si el paciente relata que se despierta todos los días a las 3:30 de la mañana, estamos hablando de la hora del meridiano del pulmón, entonces el elemento metal también está involucrado en este proceso. Por lo tanto, un síntoma puede derivar del desequilibrio de varios, de acuerdo con la naturaleza de ese síntoma. Entonces necesitamos, en una buena anamnesis, investigar esto muy bien. Y hay un video aquí en el canal también hablando sobre anamnesis. Entonces explora un poco después para que puedas aumentar tu conocimiento. Entonces, paso número 1, lista cada uno de los síntomas que recopilaste en la anamnesis dentro de los elementos que corresponden al desequilibrio de ese síntoma. Antes de eso, no cambies de fase, no pases al paso 2. Y es un gran error de varios profesionales que entienden de medicina china. ¿Cómo es querer clasificar cada uno de los síntomas? Es un síntoma yin, es un síntoma yang, es un exceso, es una deficiencia del elemento. ¿Estás cometiendo un error? Normalmente, las personas que no enumeran todos los síntomas antes de comenzar a clasificar las siguientes etapas se equivocan en el diagnóstico y ahí se confunden porque muchos pacientes, la mayoría de los pacientes son poliquejosos. Él no va a llegar diciéndote solo de insomnio. Me gustaría que fuera así. Los pacientes que atendemos en medicina china no son así. Normalmente son pacientes poliquejosos que la medicina convencional no presentó buenos resultados y ellos van a buscar otras terapias o ellos ya tienen una visión más abierta, están cansados de depender de la medicina convencional, cansados de depender solo del uso de medicación, que al final no remedia el problema, pero no lo resuelve. Y ellos van a buscar otras medicinas. Así es, normalmente un paciente, salvo algunas excepciones, el paciente ya viene directo, pero normalmente el paciente pasa por una trayectoria antes de llegar a la medicina china. Entonces ya recibimos pacientes muy cronificados, llenos de síntomas. Pero ahí, atrás, tal vez recibiríamos solo un síntoma, pero como tarda en llegar a nosotros, ya llega muy crónico y con varios síntomas asociados, diversas comorbilidades que han surgido a lo largo del camino porque no fue tratado de una manera más precisa para identificar la causa de los problemas. Y como un buen diagnóstico es el primer paso para un buen tratamiento, necesitamos entender sobre esta reunión de factores, incluida esta conexión entre los síntomas. Música. Esto es muy importante para que podamos entender el diagnóstico energético. Vamos al paso 2, definir excesos y deficiencias de los elementos. Una vez que mapee todos los síntomas primero. Ahí, sí, voy al segundo paso, solo ahí. Una vez más, no quieras clasificar síntoma por síntoma si es exceso o deficiencia, porque te vas a equivocar. Como mucha gente se equivoca, primero, lista todos los síntomas. Después, vas al paso 2. Una vez que miramos ese pentagrama, está lleno de síntomas en cada uno de los elementos, de acuerdo con la anamnesis que vamos haciendo y recolectando la información que el paciente va trayendo. Nosotros, después de recolectar todo el historial y todos los síntomas, todas las quejas, ahí sí, vamos a determinar si ese elemento está en exceso o está en deficiencia. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando lleguemos a la fase de tratamiento con la medicina china, cambia totalmente si el elemento está en exceso o si el elemento está en deficiencia, y eso me va a dar el guión que seguiré para tratar a ese paciente. Es una estrategia clínica si el elemento está en exceso y otra estrategia completamente diferente si el elemento está en deficiencia. Y tú quizás que no eres mi alumno te estés preguntando cómo defino exceso y deficiencias. Llevo muchas y muchas horas explicando esto. Eso no es algo simplista. Para que yo pueda explicártelo aquí, entonces cuando no puedo profundizar el conocimiento para que tengas suficiente información para cerrar un diagnóstico, prefiero no pecar por una información simplista que te hará equivocarte, ya que el diagnóstico energético es fundamental para la primera etapa de un tratamiento eficaz. Entonces, si te parece interesante esta información, necesitas profundizar tus conocimientos y hay información aquí abajo sobre los cursos que ofrecemos si eres profesional de la salud o terapeuta. Entonces, una vez que definí X, los elementos están en exceso y los elementos están en deficiencia, puedo ya dar una dirección de cómo será mi tratamiento usando la dietoterapia china o cualquier otra técnica de la medicina china si estudias las otras áreas de la medicina china también. El razonamiento es muy similar para todas las otras técnicas. Y ahí vamos al paso número 3, que es el paso extremadamente fundamental cuando se trata
nada del tratamiento de la dietoterapia china. ¿Qué es lo que enseño? Si te pierdes en este paso, te equivocas. En las naturalezas de los alimentos que vas a recomendar a tu paciente, en este paso número 3 definimos la disfunción energética que el paciente está presentando. ¿Qué quiere decir eso? Ahora estoy hablando de la disfunción de las energías yin y yang. En los primeros 2 pasos determino sobre los 5 elementos. La salud, según la medicina china, es la definición del pleno equilibrio entre los 5 elementos y las energías yin y yang. Entonces, los primeros 2 pasos, estoy hablando de los 5 elementos. En este paso estoy hablando de las energías yin y yang. Y eso dependerá de los 5 elementos, síntomas que el paciente me va a traer de la queja principalmente, de la historia clínica de él y para que puedas identificar si el paciente está más yin, más yang y si es una disfunción doble o con algún predominio o no. Depende mucho de lo que haya en los pasos anteriores, de qué síntomas traiga el paciente aquí, en esta etapa, en este paso 3, puedes tener 5 posibilidades que son, puede ser una disfunción de naturaleza yin, el paciente está completamente frío, lo que es algo raro. Presta atención a eso. Puede ser una disfunción de naturaleza yang. El paciente está totalmente frío, mente caliente. Estoy hablando del pentagrama. En su totalidad, no estoy citando un síntoma aislado, por ejemplo, como el insomnio. El insomnio tiene naturaleza yang caliente. Pero como te dije, en la vida real no solo recibimos esa queja. El paciente tiene insomnio, también puede tener dolor crónico, que ya es una disfunción yin. También puede tener hiperactividad mental, que es una disfunción yang. También puede estar pasando por estados depresivos, que es una disfunción yin. Y ahí comienza la complejidad de los casos poliquejosos, que son la mayoría de los casos, como ya he dicho. Y ahí, en la tercera posibilidad, existen 5 posibilidades de disfunción energética en yang. Puede ser un paciente que tiene una disfunción doble. Casos muy frecuentes, una disfunción de ambas energías sin una polaridad específica, es decir, tengo síntomas y síntomas yang. Yin, de igual importancia, las quejas principales que el paciente presenta son igualmente importantes y ahí, si son igualmente importantes de las 2 polaridades, yo denomino que es una disfunción doble. Sin polaridad, las 2 energías están desequilibradas por igual. Existe una cuarta posibilidad que también es bastante común, una disfunción doble, es decir, tengo las energías yin y yang disfuncionales, pero hay un predominio de una de las energías yin. Por ejemplo, es un paciente que llega quejándose de dolor crónico, infertilidad, pies y manos frías, pero también tiene ansiedad y migraña. Tengo 3 síntomas, yin. 2 síntomas. El yang predomina en la disfunción. Yin no quiere decir que no haya una disfunción yang también. Entonces, en este caso, la clasificación sería una disfunción doble con naturaleza yin. Y existe la quinta posibilidad de disfunción energética de las energías. Yin-yang, que es una disfunción doble, es decir, ambas naturalezas están disfuncionales, con el predominio yang, y ahí sería el caso opuesto del ejemplo que usé. El paciente llega relatando trastorno de ansiedad, insomnio, migraña, síndrome premenstrual, y él también tiene dolor crónico, digamos así. Entonces tengo 4 quejas yang y una queja yin. Es una disfunción doble porque no puedo negligenciar que existe el dolor crónico. Es muy relevante, pero yo tengo la balanza del yang pesa más. Entonces, es necesario personalizar esto, porque depende de las quejas que el paciente nos está trayendo y de la gravedad de cada uno de esos síntomas, de qué es más importante que él quiere tratar también. Eso también va a determinar qué tipo de disfunción energética vamos a clasificar. Y ahí, una vez entendido esto, tengo los síntomas de los elementos listados, tengo los excesos y deficiencias de los elementos, tengo el tipo de disfunción energética. Si es yin, si es yang, si es doble sin predominancia, si es doble con una predominancia yin, si es doble con una predominancia yang, las 5 posibilidades. Ahí vamos. Para una parte más delicada del diagnóstico es el 4º paso, que sería definir el elemento de choque. ¿Qué es el elemento de choque? Es el elemento más sensible. Es donde la cuerda siempre se rompe. Es cuando el paciente tiene el sistema inmunológico más debilitado
y él tiene X cosa. Es donde el problema originalmente comenzó. Dando un ejemplo, hasta yo mismo a veces puedo tener más de un elemento de choque, incluso, ¿vale? Pero uno más. Mi elemento de choque principal es el elemento agua. ¿Eso qué quiere decir? Es el origen de varios problemas de salud que he tenido. Entonces, si no cuido, tengo dolores óseos, tengo dolores en la cadera. Mi historial familiar está muy relacionado con el compromiso de la salud ósea, que es una función del elemento agua. Entonces, cuando sucede algo, sé que ya empiezo con caída de cabello. La nutrición del cabello es función del agua. He tenido problemas con la fertilidad, cuestiones óseas. Entonces, el elemento agua para mí es frágil. Es el elemento de choque. Es el elemento que miro todos los días para cuidarlo muy bien. Muchas personas que me conocen desde hace tiempo y que dominan los 5 elementos piensan que mi elemento de choque es el elemento madera. Y es un error pensar eso. La madera es una gran personalidad, pero mis problemas de salud que más debo cuidar están en el elemento agua y es mi elemento de choque y cada paciente tiene el suyo. Es el elemento que es el más frágil, donde todo el problema comienza. Para determinar eso se necesita tener un camino claro. Es necesario tener un conocimiento profundo de los 5 elementos, de la práctica clínica, de disfunciones energéticas con esa perspectiva de la medicina china, y todo esto lo enseño dentro de mi capacitación completa. Y aquí traje algunos ejemplos de cada uno de los pasos para contextualizar. Entonces, acompáñame en este pentagrama. Es un pentagrama de un paciente con trastorno del espectro autista. Trastorno este que es cada vez más común, ¿verdad? Estamos encontrando una prevalencia cada vez más alta. Entonces, todos nosotros probablemente nos encontraremos con pacientes con TEM en diferentes niveles de soporte y diferentes diagnósticos energéticos. También, este es uno de ellos. Voy a empezar por el elemento fuego. Hemos estado enumerando el paso 1, lista los síntomas en los elementos. Entonces, vamos allá. En la anamnesis, recogí que el paciente tiene baja sociabilidad, dificultad para hacer relaciones y para mantener relaciones, función del elemento fuego, ansiedad, un desequilibrio del elemento fuego, trastorno del sueño, desequilibrio del fuego, alteraciones en el habla, la comunicación, también es una de las funciones del fuego. Entonces, enumeré estos síntomas que manifiestan que el fuego está en desequilibrio. Ya en el elemento tierra tenemos ideas fijas, patrones repetitivos, y esas son características de disfunción de este elemento. Problemas gastrointestinales, el elemento tierra. Él coordina nuestro metabolismo, la transformación de los alimentos que consumimos en ti y sangre. Entonces, toda esta parte alimentaria, digestiva, es función del elemento tierra. Y cuando tengo un problema en esta parte, ¿verdad? Tenemos un elemento tierra disfuncional, comportamiento obsesivo, tiene mucho que ver con las ideas fijas también. Otra manifestación del desequilibrio de la tierra y la selectividad alimentaria. Todo lo que tiene que ver con la alimentación de una forma general, tenemos ahí el elemento tierra coordinando este proceso. Y sabemos que muchos niños autistas, no solo niños, también adolescentes y adultos, tienen selectividad alimentaria. Ya en el metal, ¿cuáles son los síntomas que se recogieron en la anamnesis? Disfunciones intestinales. Este elemento coordina nuestro intestino, nuestro sistema inmunológico, tanto que hay debilidad inmunológica. Una disfunción inmunológica, sensibilidad en la piel, tanto que no les gusta mucho el contacto, y eso, la piel es la manifestación externa del pulmón. El pulmón es el órgano que coordina este elemento. Entonces aquí tenemos síntomas listados en el metal. En el agua tenemos cuestiones de alteraciones genéticas. Esa es la etiología del propio trastorno. Tenemos combinaciones de factores genéticos y epigenéticos, y todo lo que tiene que ver con la genética involucra el elemento agua, muchos miedos, fobias variadas también. El miedo es la emoción del elemento agua. Cuando está exacerbado, tenemos una disfunción importante de este elemento. Es conocido que el trastorno del espectro autista, pero no solo, los trastornos que involucran el cerebro de una manera general, tiene un trasfondo de neuroinflamación, y quienes nutren el cerebro son los riñones, que son los responsables del elemento agua. Sensibilidad auditiva, la oreja, el oído es la manifestación externa de los riñones. Todo esto es la teoría básica de los 5 elementos. Por lo tanto, cuando tengo sensibilidad auditiva, tengo un compromiso en el elemento agua. Y por último, en la madera, tengo varias quejas que se han planteado: comportamientos rígidos, resistencia al cambio. La madera es el elemento de la flexibilidad. Cuando no tengo eso, tengo un desequilibrio de este elemento, trastorno del humor, irritabilidad, agresividad, dificultad para modular las emociones. El elemento madera es el elemento que modula nuestras emociones. Cuando tengo la habilidad emocional, trastornos fuertes del humor, tenemos un compromiso en este elemento,
y la rabia es la emoción de este elemento, cuando está desequilibrada se transforma en irritabilidad y agresividad, comprometiendo el equilibrio del elemento madera. Entonces, aquí listamos todos los síntomas en el pentagrama, de acuerdo con la función de cada uno de los elementos. Paso 1 para el diagnóstico. Paso 2 para el diagnóstico. Una vez listados todos los síntomas, defino cuáles son los excesos y deficiencias, y para entender esto se necesita un conocimiento más profundo. ¿Cómo sé que un elemento está en exceso? ¿Cómo sé que un elemento está en deficiencia? Ahí hay una capacitación profunda para enseñarte eso. En este pentagrama tenemos el elemento madera y fuego en exceso y tierra, metal y agua en deficiencia. Y a partir de esta información voy a realizar una acción con el elemento madera y el elemento fuego y otra acción con el elemento tierra, metal y agua. Y ese es el razonamiento clínico de la dietoterapia china para que podamos equilibrar nuevamente esos elementos, que es muy posible. Y ahí vamos al paso 3. Entonces, una vez que he definido cuáles síntomas están en cada uno de los elementos, cuál es el tipo de disfunción del elemento, exceso o deficiencia, vengo al tipo de disfunción energética en yang de este pentagrama siguiendo este orden. Aquí analizando todas las quejas de los elementos, tenemos un predominio mayor del yang a pesar de que tengamos una disfunción. Los 5 elementos están complicados, los 5 elementos están desequilibrados. Tengo naturalmente una disfunción doble porque tengo elementos yin y elementos yang, y por las quejas, en este caso, tengo un predominio más yang. Entonces es un paciente que tiene disfunción de las dos energías, pero está más caliente que frío. Esto va a determinar la naturaleza energética de los alimentos que voy a elegir con la dietoterapia china, que ahí ya entra en tratamiento. Y ahí, en el paso 4, una vez que he determinado todo esto, los elementos disfuncionales, ¿cuál es la disfunción de las energías en yang para poder dar el tratamiento con la naturaleza energética correcta de los alimentos en la dieta o terapia china? Vengo para entender el elemento de choque, que es donde todo comenzó, y esto tiene mucho que ver con la fisiopatología, la etiología de la enfermedad también, o del trastorno o de la disfunción. En este caso, en el trastorno del espectro autista, sabemos que el elemento agua tiene un papel extremadamente importante, que, como dije, la etiología del té tiene que ver con una combinación de factores genéticos y epigenéticos. Ahí es donde el problema comienza. Hay una neuroinflamación de base. Entonces sé que el problema comenzó en el elemento agua. Hoy en día ya se ha diseminado a varios otros elementos, pero originalmente comenzó en el agua. ¿Y por qué es importante para el tratamiento? Porque voy a necesitar enseñar al paciente a siempre cuidar del elemento agua. En este caso, por ejemplo, curiosamente, es el mismo elemento de choque que tengo. ¿Eso qué significa? Que muchas veces podemos equilibrar todos los elementos y muchas veces, pero voy a necesitar mantener una señal de alerta para el paciente, cuidar mejor de un determinado elemento, que es el elemento de choque, que es donde las cosas pueden descontrolarse nuevamente, y eso es la conducta de tratamiento, y por eso el diagnóstico es la primera etapa del tratamiento. Este video es mucho más profundo para quienes ya entienden un poco más de la teoría básica de los 5 elementos del diagnóstico energético, y si no eres esa persona que entiende más sobre esto, pero me gustaría entender, te invitaré a conocer mi formación completa en dietoterapia china, la mayor formación de América Latina y Europa sobre el tema, enfocada en capacitar a profesionales de la salud y terapeutas. Encontrarás en la descripción de este video la cosa información. Espero que este video te haya dejado claro cómo es importante que entendamos las teorías básicas de la medicina china para que podamos ser capaces de definir un diagnóstico energético. Necesito para que como consecuencia el tratamiento sea eficaz. Y te voy a decir una cosa, cuando el diagnóstico, que es el punto más complejo, voy a decir, de la medicina china, no es el tratamiento, es el diagnóstico. Cuando el diagnóstico está muy bien dominado, el tratamiento se vuelve fácil, y por eso quien domina muy bien el diagnóstico energético, de acuerdo con los principios de los 5 elementos como yo enseño, puede tratar de manera muy eficaz cualquier problema crónico, principalmente, que es la función principal de la dietoterapia china. De esta forma podrás ir directo al grano de manera quirúrgica, porque has mapeado todas las disfunciones que el paciente está presentando, y así podemos llegar de una manera muy precisa para corregir los desequilibrios con la alimentación desde la perspectiva de la medicina china. Es increíble eso. Me gustaría saber ahora qué te pareció este video. Déjame aquí en los comentarios, deja tus dudas. Si tienes dudas sobre lo que te enseñé, ¿cuáles fueron los mayores insights que tuviste? Que me encantaría saber.
Y no te vayas, si aún no te has suscrito al canal, no olvides darle like a este video y activar las campanitas de notificación. Y si conoces a algún profesional que pueda beneficiarse de este conocimiento, compártelo con él. Al fin y al cabo, el conocimiento solo tiene sentido si se comparte. Nos encontramos en un próximo video. Adiós, adiós.